Muy estimados amigos de Adaraga, les está hablando José Antonio Bielsa y lo hacemos para reflexionar sobre un tema de extrema importancia: el imparable proceso de desertización que sufre España, proceso inducido al abrigo de intereses mundialistas, proceso, decimos, inserto en el contexto del nuevo orden mundial y vinculado también a las prácticas de geoingeniería masivas que tienen lugar sobre nuestras mismísimas cabezas. Sobre todos estos temas, recientemente coordinamos un libro titulado Geoingeniería segunda parte, un infame pacto de silencio, obra de autoría colectiva en la que se intentaban explicar los vínculos impactantes entre las industrias del gran capital y el nuevo modelo de aldea global. La desertización, por ende, es no solo uno de los temas vehiculares de esta exposición, sino también todo aquello relativo al plan de derribo de presas y saltos de agua del mapa fluvial español, asunto de extrema importancia. No obstante, la geoingeniería no es suficiente, como decimos en esta obra, para asentar un nuevo paradigma climático. Hacen falta medidas socioeconómico-políticas durísimas, todas ellas regadas con millones de euros procedentes de los bolsillos del contribuyente y destinadas sí o sí a quebrar el sector primario y a su vez el secundario. España, evidentemente, está condenada, está sentenciada a cubrir el sector servicios como su centralita económica. Y así se debilita la infraestructura de subsistencia de la nación, es decir, nuestra capacidad autárquica de producción de alimentos. Una vez los amos del mundo, y con ellos todos los elementos hostiles de la sinarquía, consigan culminar este plan, podemos decir que efectivamente España ya estará sentenciada. Es un hecho, y no hace falta ser un analista especialmente dotado, que el sector primario español está en un gran declive. No es rentable, envejece a un paso muy acelerado y no dispone de relevo generacional que pueda sustentarlo de aquí a 30 o 40 años. La pregunta es: ¿qué está ocurriendo para que este sector estratégico tan vital para la conservación y preservación de nuestra soberanía alimentaria esté muriendo en silencio? Efectivamente, el campo español ya no es rentable y los agricultores están siendo obligados de una forma u otra a abandonar sus tierras. Y lo mismo ocurre con los ganaderos, cuyas explotaciones ya no son rentables. Y otro tanto con los armadores y los barcos de pesca. Las estadísticas oficiales, como ya confirmaba el coronel Víctor Viciedo, entrevistado para este libro, Geoingeniería 2, las estadísticas oficiales, decimos, corroboran que el envejecimiento de la población agraria nacional oscila con una media de alrededor de los 61,4 años. Es decir, el grueso del sector se abisma en la tercera edad. No obstante, los datos que tendrían que preocuparnos son todos aquellos relativos a la infraestructura vinculante. El propio Ministerio de Agricultura ya ha encendido las alarmas a este respecto. Las políticas que están siguiendo desde este ministerio son más globalistas que nunca, y todas ellas apuestan por la ratificación del acuerdo comercial con Mercosur, es decir, el mercado común del sur. Estas restricciones, fundadas siempre en un discurso falsario de corte medioambientalista, quieren, entre otras cosas, prohibir el uso de fitosanitarios, reducir la fertilización o crear un nuevo modelo de PAC
condicionado en un ecorrégimen donde evidentemente la imposición de unas prácticas agrarias apenas sostenibles en lo económico van a condicionar y o determinar la sostenibilidad medioambiental del discurso políticamente correcto. Problemas de una gravedad extrema que arruinan un sector abandonado, por supuesto, por esos oligarcas de la Unión Europea. Amén, por supuesto, de nuestros gobiernos de turno, totalmente tomados por elementos antisociales y en absoluta no concordancia con los intereses de las sociedades civiles. Es decir, el gran enemigo de los europeos deviene así la Unión Europea. Acuerdos comerciales internacionales de libre comercio que benefician a países terceros, donde se produce con salarios y costes de producción bajísimos. Verbigracia, Sudáfrica, Egipto, incluso Marruecos. Evidentemente, en este contexto, la estrategia de la granja a la mesa, promocionada machaconamente por la Unión Europea, no promueve unos estándares de reciprocidad. Muy al contrario, los autóctonos, los nacionales, son los primeros perjudicados. Si incidimos en estas cuestiones, no es tanto por hacer un análisis de la desaparición del sector primario, que también, por supuesto, como de los elementos narrativos que van a bosquejar una desaparición del campo pareja a un proceso de desertización imparable. Y este proceso de desertización va parejo a su vez a un plan de desmantelamiento del mundo rural en España. Podemos ejemplificarlo a través de 4 puntos cardinales. El primero, expropiaciones encubiertas de tierras cultivables, siempre al abrigo de la declaración de que son zonas protegidas. La filosofía de este plan, a todas luces un latrocinio, se basa en el llamado Plan Natura 2000, propuesto evidentemente por la Unión Europea. ¿Qué objetivo tiene este plan? Evidentemente poner límites al cultivo de las tierras en esas zonas que ellos consideran protegidas. Ciertamente esas tierras, no estamos hablando de parques nacionales ni de parques naturales, si hablamos simplemente de zonas que habían sido de cultivo, sí, pero que ahora han sido abandonadas y al perder todo su valor económico están condenadas a convertirse en zonas áridas o incluso en posibles hipotéticas masas boscosas. Segundo punto, estas zonas protegidas no permiten la explotación humana de los bosques, lo cual hace que las actividades humanas en el mundo rural se vean drásticamente reducidas. Y, curiosamente también, de forma paradojal, aumentan así los incendios. Incendios que no se pueden apagar. ¿Por qué? Porque la proliferación de malezas y otros elementos, sumado a la acción abiertamente criminal de ciertos lobbies incendiarios, deja a estos lugares totalmente desprotegidos, vetando cualquier actividad humana en los bosques. Es decir, no se podan los árboles, no se limpia la maleza, los cultivos que están abandonados devienen una mezcla interminable de maleza seca y otros elementos como evidentemente las futuras teas que no se van a poder apagar el día de mañana. Es decir, estos terrenos parecen encaminados sí o sí hacia la calcinación y esto termina de liquidar los pueblos. El tercer punto es todavía más preocupante, por cuanto pretende reducir las tierras de regadío en España con la excusa del falsario cambio climático. La sequía arraiga y
Para postre, lo hemos visto el pasado verano, se soltaba agua de los pantanos, se destruía presas. Esto se encuadra, como no, en la llamada estrategia de biodiversidad de la Unión Europea, de aquí al año 2030, con su plan director del ciclo integral del agua. Un engendro, un cachivache puesto en marcha por el Ministerio de Transición Ecológica. Una estrategia nacional que no mira realmente los intereses de la nación, sino los intereses de esa nueva aldea global en la que estaría inserta España. Sobre este presupuesto, esta estrategia permite así que se suelten agua de los embalses en plena sequía. Es decir, cuando no llueve, se tira, se pierde el agua. Y cuando terminan las concesiones de explotaciones, por ejemplo, de una presa, en lugar de hacer lo propio, renovándola o volviéndola a licitar, pues se obligan a que las presas sean derribadas, porque son consideradas aberraciones al medio, o sea, concesiones que se van generando, ¿no? Un ejemplo bien prototípico a este respecto, sobre todo el empobrecimiento, ¿no?, gradual. De las 226 presas que se derribaron en la Unión Europea el año 2021, España figura a la cabeza, con 108 presas demolidas. Es decir, somos el país más agrícola y también el más seco, por tanto el que más agua necesita. Sin embargo, encabezamos el listado de este triste relato. Y finalmente el punto 4. Los acuerdos comerciales internacionales, siempre con países desfavorecidos, violando por ende el principio básico de la PAC sobre la preferencia comunitaria. Esto evidentemente es ilícito porque crea y genera una competencia desleal. Irrumpen las sobreofertas que obligan a los agricultores a vender por debajo de costes de producción. Resultado, la agricultura, el campo ya no es rentable. Y no solo no hay un relevo generacional, sino que el propio mundo rural se muere. Vemos cómo de forma desvergonzada se realizan todo tipo de acuerdos alevosos con países sudafricanos, con Egipto, con Marruecos, y más recientemente el tratado con Mercosur. Todo esto favorece a fin de cuentas a las grandes corporaciones agroalimentarias y por supuesto a los grandes productores de esas semillas adulteradas, Verbigracia, Bayer, Monsanto. Vemos así como grandes fondos de inversión mundiales se aprovechan con esa avaricia que les caracteriza de esas ventajas comerciales para producir allí, explotando de paso al trabajador local y arruinando nuestra agricultura. El hambre, por lo tanto, se perfila como algo que está ahí. Esto nos lleva desde luego a plantearnos cuestiones terribles. Y ahí está donde se valora la cuestión de ese proceso imparable de desertización. Proceso de desertización que a la vez es una trampa perversa para acelerar la agenda climática. Una agenda, insistimos, sumamente ambigua, por cuanto financia a países secos, por no decir desérticos, mientras que países con una potencialidad verde, al menos llamativa, sirva el caso de España, son abandonados a su suerte. Un ejemplo: la Unión Europea financió el Plan Marruecos Verde con unos 13.000 millones de euros para la transformación de 700.000 hectáreas de cereal en tierras de regadío más rentables. Un ejemplo ilustrativo de estas políticas. Europa, con la excusa, con el pretexto del cambio climático, a la vez que está apoyando la desertización de nuestra patria, con medidas liberticidas y criminales que llevan al abandono de los regadíos y a la larga a la muerte producida por el hambre, apoyan económicamente el desarrollo de regadíos en el norte de África. Evidentemente, con la excusa de la mano de obra barata y otras triquiñuelas sórdidas, pues se lleva a cabo esto.
La pregunta que nos hacemos: ¿cómo es posible que el poder de estos contubernios ambientalistas sea tan grande como para doblegar la mano de más de 2,5 millones de hombres y mujeres de España? ¿Cómo es posible? Podríamos creer que el grado de adoctrinamiento, idiotización y lavado de cerebro que sufre nuestra sociedad es ya irreversible, y no diríamos mal. Sin embargo, hay muchas más trabas para impedir realmente una salida de este atolladero. La desertización, por ende, es imparable y su curso no parece que vaya a ser frenado. Esto se sustenta sí o sí en el dominio de la alimentación. Allí donde el control de los productos, una vez estos han sido sometidos a toda suerte de tratamientos y el auge de la comida ultraprocesada termine sustituyendo un paradigma alimentario mediterráneo, allí, decimos, se producirá el gran viraje, esa gran inflexión que llevará pues a nuestra patria, en este caso España, a vivir amordazada, siempre bajo los dictados sinárquicos del mundialismo. Una última reflexión a los amigos oyentes: ¿están dispuestos a ceder la soberanía? Incluso, mejor dicho, ¿están dispuestos a ver perder sus últimos recursos de nuda vida al amparo y, como no, bajo la aparente legitimidad de estas mafias mundialistas? ¿Sí o no? Bueno, sobre todo este tipo de cuestiones intentamos dar algunas respuestas en el libro Geoingeniería 2, un infame pacto de silencio. No obstante, es importante mantener bien puesta la armadura. Los tiempos son oscuros y más que sombríos. El pronóstico reservado. La pregunta que te hago, amigo oyente, es la siguiente: ¿vas a transigir o estás dispuesta a dar la batalla de las ideas? Visítanos en adaraga.com.